Hoy comenzamos la temporada 3 y estoy súper emocionada. Y durante esta temporada estaremos enfocadas en el Antiguo Testamento y la importancia de estudiarlo. La meta de esta temporada es que la audiencia, ustedes, obtengan una mayor apreciación de la importancia del Antiguo Testamento en relación con la historia redentora que culminó en Jesucristo. También que adquieran más conocimiento sobre el contenido de los primeros 10 libros del Antiguo Testamento, prestando especial atención a las cuestiones críticas relacionadas con cada libro. También una de las metas es que vean la importancia de comprender la historia de Israel, la transmisión textual y el desarrollo del canon para el estudio del Antiguo Testamento. Otra de las metas es que se familiaricen con los diversos métodos utilizados en el estudio del Antiguo Testamento. También que puedan defender la autoría del Pentateuco, y su unidad. Otra meta es que puedan identificar los principios o los principales motivos más bien teológicos que se encuentran en el Antiguo Testamento, como son la creación, el pecado, el juicio, el pacto, la ley, la expiación, la santidad y la gracia, y que crezcan en su capacidad para utilizar una metodología inductiva o exegética y que vean los atributos de Dios en la historia de sus relaciones iniciales con la humanidad y sus pactos con su pueblo. Entonces, los temas que se verán son ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento?, la confiabilidad del Antiguo Testamento, interpretación de la ley, nosotros como cristianos, cuál es nuestra relación con la ley, también panorama histórico, para interpretación de la narrativa del Antiguo Testamento, interpretación de poesía, interpretación de proverbios, interpretación de textos proféticos. Veremos cómo se formó el Antiguo Testamento, interpretación de los primeros capítulos de Génesis y cómo relacionamos el Antiguo y cómo están relacionados más bien el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que acompáñenos. Entonces, la pregunta con la que quiero comenzar es ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Tendemos a pasarlo por alto o a enfocarnos en el Nuevo Testamento e ignorar los libros del Antiguo. Pero es importante recordar que el Antiguo Testamento eran las escrituras que Jesús leía. Según una investigación, en menos del 20% de los sermones que un miembro promedio de la iglesia escucha se basan en algún texto del Antiguo Testamento. Esta cifra es aún más reveladora cuando recordamos que el Antiguo Testamento constituye aproximadamente las 3/4 partes del canon cristiano. Entonces, vayamos directamente a la pregunta, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Entonces, punto número 1. El Antiguo Testamento es la palabra inspirada de Dios. En 2 de Timoteo 3:16, y vamos a estar analizando este texto de Timoteo, y nos dice, 2 de Timoteo 3:16, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cierre de comillas. Entonces, vayamos con la primera palabra que vemos ahí, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios significa propiamente exhalada por Dios, es decir, la inspiración divina de las escrituras. Se refiere a la inspiración divina de las escrituras. Entonces, cuando Pablo escribió esto a Timoteo y le dijo que toda escritura, Pablo se estaba refiriendo a el Antiguo Testamento específicamente. Y cuando en 2 de Timoteo 4:13 Pablo le dijo a Timoteo que le llevara los libros, especialmente los pergaminos,
el apóstol Pablo se estaba refiriendo a los libros del Antiguo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo, un cristiano del Nuevo Pacto, sabía que el Antiguo Testamento era inspiración de Dios. Entonces también lo vemos en 2 de Pedro 1:20 y cito, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Y Pedro se refería también ahí cuando dice profecía de la Escritura, Pedro se refería también al Antiguo Testamento, a los escritores que habían sido inspirados por el Espíritu Santo. Punto número 2. Ya vimos el punto número 1, que es el Antiguo Testamento, es la palabra inspirada de Dios. Ahora, el punto número 2 es el Antiguo Testamento es el instrumento de Dios para equiparnos para ser hombres y mujeres de Dios. Entonces, regresando a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, Pablo ahí le dijo a Timoteo que la Escritura, repito, refiriéndose al Antiguo Testamento, que era lo que tenían, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora vayamos uno por uno. Enseñar. ¿A qué se refería a Pablo con enseñar? Es decir, a esto se refiere con la doctrina, la enseñanza cristiana, que se extiende para abarcar las aplicaciones necesarias a la vida. El Antiguo Testamento contiene ideas que el Nuevo Testamento asume, pero no repite. Por ejemplo, es necesario que tengamos estos conceptos del Antiguo Testamento en mente. Cuando Juan el Bautista dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o los pecados del mundo, entonces, para entender esto y entender la profundidad de lo que Juan el Bautista estaba diciendo, con el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, entenderemos este concepto si entendemos la idea de la expiación sustitutiva y el sistema sacrificial, creo que lo estoy diciendo bien, descrito en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús hablaba de un nuevo pacto en su sangre, también lo entendemos en relación con el Dios de pactos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos ayuda a entender por qué el nuevo es nuevo testamento y es nuevo pacto. El Antiguo Testamento nos ayuda a entender por qué este pacto es nuevo, el que declara a Jesús. ¿Cuál fue el antiguo pacto y por qué este es nuevo? Esto lo vamos a entender si leemos el Antiguo Testamento. Entonces, al estudiar el Antiguo Testamento, entenderemos la importancia que acarrea la palabra pacto. Cuando en el Nuevo Testamento leemos este lenguaje, se asume que los lectores que estaban leyendo, los lectores, la audiencia original, sabían que se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, cuando Pablo menciona que las Escrituras son útiles para reprender, también esto se refiere a una convicción interna que se centra en Dios. Y vayamos a Gálatas 3, 22 y 24, y cito: pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley nos muestra cómo hemos pecado. La ley nos muestra cómo somos pecadores y reconocemos la necesidad de Cristo. Entonces, la ley es nuestro tutor. Cuando menciona el mismo texto de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, también vemos la palabra corregir. Bueno, solo necesitamos pensar en los profetas quienes constantemente estaban advirtiendo al pueblo de Israel. También en el libro de Proverbios,
consistentemente vemos corrección. Regresando a 2 Timoteo 3, cuando menciona instruir en justicia. Y vayamos rápido a Gálatas 3:11 y dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Génesis 15:6 nos dice, y Abraham creyó en el Señor y a él se le reconoció por justicia, Entonces, el conocimiento del Antiguo Testamento en sí no nos hace justos, por simplemente saberlo intelectualmente. Sabemos que somos justificados por fe, pero el Antiguo Testamento nos entrena en justicia, como lo leímos en 2 Timoteo 3, y nos muestra lo que Dios dice que es moral, que está moralmente bien, y lo que Él dice que no está bien, que no es de acuerdo a sus estándares. Y también vemos los estándares de moral y ética que son encontrados en el carácter de Dios. Esto lo vemos en la ley. El carácter de Dios, aprendemos del carácter de Dios al ver la ley. Eso incluye obviamente los 10 mandamientos. Entonces, a fin de que el hombre de Dios, cuando dice 2 Timoteo 3:16, es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Nuevamente esto se refiere aquí Pablo se está refiriendo a el Antiguo Testamento. Punto número 3. El Antiguo Testamento es necesario para nuestro crecimiento espiritual. En 1 de Pedro 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Ahora, ¿de qué escrituras está hablando aquí Pedro? ¿De qué palabra? Pues obviamente también del Antiguo Testamento. Mark Dever dice, una iglesia en la que hay predicación expositiva será una iglesia que fomente el crecimiento cristiano mientras escuchamos a Dios hablar desde su palabra en nuestras vidas. La palabra de Dios es lo que necesitamos si queremos crecer. Dios nos guarde o nos salve de ser una iglesia donde la palabra se predica selectivamente. Debemos orar para que Dios proporcione a su iglesia predicadores que prediquen toda su palabra. Si queremos crecer como creyentes individualmente y como iglesia, debemos sentarnos bajo la palabra. Cierre de comillas. Esto se refiere también, aquí Mark Dever se refiere también obviamente a las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Punto número 4. Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Cuando Jesús estaba hablando acerca del divorcio en Marcos 16, él se refirió al diseño original de Dios en el jardín del Edén y él cita Génesis 2:24. El texto dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, otro ejemplo también de este punto donde Jesús afirma la autoridad del Antiguo Testamento es durante la tentación en el desierto. Recordemos que Jesús ahí también cita el Antiguo Testamento. Y no nada más eso, sino también cuando debatía con los escribas, cuando era un jovencito, él citaba el Antiguo Testamento. Punto número 5. En Mateo 5, 17 y 18, Jesús afirmó la inmutabilidad del Antiguo Testamento, es decir, que no cambia. Y cito lo que dice en Mateo 5, 17 y 18. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Por último, Jesús afirmó que el Antiguo Testamento apunta a Él.
como lo acabamos de leer en Mateo 5:17, y lo repito, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir. En Lucas 4:21, Jesús lee Isaías y dice que ese texto se cumplía en él. Juan 5:39, Jesús les dijo a los judíos: ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Esas escrituras a las que Jesús se refería era el Antiguo Testamento. En Lucas 24:27 dice: comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él, es decir, a Jesús, en todas las escrituras. Y también ahí en Lucas 24, versículo 44, cuando les estaba dando la gran comisión a sus discípulos, les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, amigas, qué impresionante, ¿no? Aquí vemos la importancia de estudiar las escrituras de Jesús. Era lo que Jesús, las escrituras que leía y que le explicaba, y bueno, los apóstoles también. Al estudiar el Antiguo Testamento podremos ver y entender el Nuevo Testamento de una manera mucho más completa y asombrosa. Recordemos que todas las escrituras de Génesis y Apocalipsis son inspiradas por Dios. No solo una parte, no solo el Nuevo Testamento, sino que todo. Entonces, bueno, las esperamos aquí, primero Dios, la próxima semana. No se olviden, por favor, nos ayuda mucho que compartan el podcast. Esta temporada enfocada, como les decía en la introducción, en el Antiguo Testamento, me emociona mucho compartirlo con todas ustedes. Entonces, nos vemos la próxima semana. Gracias y paz.